Bienvenidos, gracias por conectarse a tiempo. Vania, Yomi, Laurita, qué bien, gracias a Dios. Muy bien, pues vamos a dar inicio y eh, vamos a comenzar buscando y entrando en la presencia del Señor. ¿De acuerdo? Así que únanse conmigo, así como están ahí en privado, ahí con su micrófono cerrado por el momento para no interferir. Únanse conmigo. Te damos muchas gracias en esta noche, bendito Padre. Te adoramos, te amamos, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor tan grande. Te damos muchas gracias por ser tan bueno con nosotros. Te damos muchas gracias porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Padre, porque sabemos cuánto nos amas. Señor, te damos gracias porque sabemos cuánto tú deseas hacernos prosperar y hacernos avanzar en esta nueva estación, en esta nueva temporada. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy muchas gracias por este tiempo de discipulado a quien avanza y vengo, Señor, declarando todo tu bien y tu bendición sobre cada persona que se está conectando en estos momentos. Sí, Señor, bendecimos la vida de Vania Yomi, de Laurita, Señor, de Erika y de todos los que se están conectando en estos momentos, Padre. Gracias, Señor. Sabemos que los cielos están abiertos y que tu Espíritu Santo viene ahora con poder. Precioso Espíritu Santo, gracias que tú eres nuestro consolador. Tú, Señor, nos llevas y nos guías a toda verdad, Espíritu Santo. Tú estás aquí para capacitarnos. Tú estás aquí, Espíritu Santo, para hacernos vivir en la nueva realidad que que ahora, Señor, está a nuestro alcance, a la que tenemos acceso por causa de nuestro Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, te amamos, Espíritu Santo. Tú eres nuestro consolador, tú eres el que está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Gracias, Espíritu Santo, que tú nos haces sentir, Señor, tan bien, Espíritu Santo. Gracias porque tú nos consuelas, nos abrazas, nos fortaleces. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, tomamos este momento de intimidad para sumergirnos aquí en tu presencia, ser llenos de ti, ser llenos de tu Espíritu Santo. Comienza a orar y fluir orando en el Espíritu. Sí, Señor, declaro que en estos momentos somos sumergidos, bautizados con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre poderoso, Rabba Shakatayaba, Shoro Katara Baraba, Shotoro Baraba, Shandara Kataya Baba 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 Baba, Shara Kataba Baba Baba, Shandara Kato, Rabba Shatara Baraba Baraba Shandara, Hanama Shatara Baraba Baraba, en el nombre poderoso de Jesús, Rabba Shatara Katara Baraba, Shara Baraba Baraba Shatara Baraba, en el nombre poderoso, Riva Shokoto, Harabasandara Kayeva Baraba Baba Baba. Sí, Espíritu Santo, así es, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, te adoramos, te amamos, te exaltamos, tu nombre es santificado y clamamos para que venga tu reino, Señor, venga tu reino primeramente a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón y se haga tu voluntad en nuestra vida. Clamamos que se haga tu voluntad, Señor, en nuestra vida, primeramente en la tierra como en el cielo. Sí, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos rendimos delante de ti, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nos rendimos delante de ti, maravilloso Espíritu Santo. Sí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Hoy declaro que con Cristo estamos juntamente crucificados con Cristo, estamos haciendo morir nuestras obras, las obras de la carne, estamos haciendo morir en nuestra alma. Señor, todo temor, toda angustia, todo afán, hacemos morir en nuestra carne, toda
todo menosprecio, toda baja autoestima. Hacemos morir, Espíritu Santo, en nuestra vida todo enojo, toda ira, Señor, todo rencor, todo resentimiento y toda amargura. Declaramos que somos libres, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Decláralo conmigo. Sí, tú eres nuestro pastor, Señor Jesús, y nada me falta. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Sí, en el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor, sabemos que cuando buscamos primero tu reino y tu justicia, todo lo demás viene a nosotros añadido, se apega, se adhiere y viene a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque con tu sangre preciosa nos has comprado, nos has hecho tuyos, tus hijos amados. Nuestra vida te pertenece. Decláralo y dile, Señor, yo confieso que mi vida te pertenece, que fui comprado con tu sangre preciosa y ahora soy tuyo, soy tu hijo amado, Señor. Declaro que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Declaro, Señor, que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Sí, Señor, que aunque en este mundo tengamos aflicción, tú has vencido al mundo y que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que nos levantamos en la victoria que tú nos has dado, nos levantamos con la autoridad que tú nos has dado para tomar las llaves del reino, para usar las llaves del reino, Señor, y avanzar, Señor, avanzar, Padre, en esta temporada, en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos aquí expectantes, Señor. Tú nos has llamado a un nuevo avance en esta temporada, un avance total, Señor, a un avance total. Este es el avance eficaz del reino. Este es el avance eficaz del reino. Sí, sí, Padre, en el nombre de Jesús. Este es un avance profético, un avance sobrenatural hacia, Señor, nuestro destino de grandeza. Tú nos estás llamando, Señor, a dejar todo atrás y extendernos hacia adelante, hacia la meta del premio. Así que este es un avance hacia la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sí, Padre, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor, gracias que tú nos has llamado, Señor, a un nuevo avance hacia el cumplimiento profético, hacia nuestro destino profético. Señor, estamos avanzando hacia el cumplimiento de nuestro llamado, de nuestro propósito, Padre, en el nombre de Jesús. Este es un avance de crecimiento, de perfeccionamiento en la vida espiritual. Sí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias en estos momentos. Quiero darte un momento para que tú levantes ahí tu petición personal ahora. Levanta tu petición, declaro que, Señor, en el nombre de Jesús hay sanidad y milagros aquí. Sí, tú estás restaurando la salud, Padre, sanando. Estoy desatando milagros para este equipo de discipulado, de mentores. Estoy desatando tu poder sobrenatural en estos momentos, tu respuesta poderosa. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, esta es la gracia del Señor Jesucristo. Ya sabemos tu gracia, Señor, que siendo rico te hiciste pobre para que seamos enriquecidos. Así que gracias, Padre, que nos has llamado para, Señor, tú quieres hacer una transferencia de abundancia y de riqueza, haciendo venir a nuestras manos la riqueza que el impío ha amontonado y que está reservado, Señor, y que está preparada para los justos. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso, en medio de toda circunstancia, declaro salvación, declaro la salvación de Cristo Jesús en tu vida, en cualquier aspecto de necesidad. Declaro salvación para la familia, para el matrimonio. Declaro salvación, que es sanidad, que es abundancia, que es liberación, rescate, salida. Oh, en el nombre poderoso. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, está hecho. Amén. Amén y amén. Muy bien, ¿cómo están esta noche? Qué bueno que se conectan. Gracias por conectarse y la verdad que es muy importante la sesión que tenemos esta noche.
de mentoreo. ¿Cómo están? Si pueden por ahí abrir su micrófono y mandar un saludo Hola, a muy todos. bien, aquí estamos. Hola. Eso, excelente. Muy bien, gracias a Dios. Muy Hola, bien. muy bien. Hola. Hola, Laurita. Muy bien. Bien, pues en nuestra sesión de esta noche, el tema con el que yo quiero ministrar en este coaching, le he llamado el avance eficaz del reino y está relacionado con la palabra que acabo de predicar, la conferencia de este domingo pasado. Les hice una pregunta ahí muy interesante y yo quiero profundizar porque la verdad es que aquí en este mentoreo es más profundo todavía lo que estamos impartiendo. La pregunta es, ¿cómo se hace realidad todo lo que Dios dice que ya hizo? ¿Cómo se hace realidad todo lo que Dios dice que ya hizo a nuestro favor? Eh, Bien, y como han visto, han observado en esta temporada, estoy yendo muy despacio aquí en el discipulado, muy despacio, porque quiero que sepan que para mí es muy importante el poder mentorearles, discipularles. Para mí es tan importante eh, este grupo que está comprometido, es el grupo más comprometido para servir al Señor en la iglesia. Al unirte a nuestro equipo de mentores, tú estás en realidad cumpliendo el llamado como iglesia de Jesucristo. Estás, como había yo comentado, en relación a la historia de José, como en la historia de José, una de las historias más fascinantes de la Biblia, veíamos cómo el Señor le llamó a su grandeza y cómo Él le dio un sueño de grandeza y cómo ese sueño de grandeza que Él compartió con su familia no fue bien recibido. Sus hermanos empezaron a tener mucha envidia, hasta su padre Jacob, un hombre de Dios, se enojó con él pensando que José tendría una posición, una asignación tan importante en ese tiempo, al punto que él veía como su familia, como esos manojos se inclinaban delante de él en reverencia y como también viendo el sol, la luna y las estrellas, se veía ahí como el Señor le llamaba a brillar él de una manera tan impresionante, tan poderosa. Y bien, la historia de José es fascinante porque podemos ver la manera en que Dios se manifiesta. Y, y bueno, pues en esta introducción quiero reafirmar nuevamente este principio tan poderoso. Esta es una de las grandes historias de la Biblia en donde Dios se revela como un Dios de propósito, que Él está activo en la tierra porque lo que Él desea es hacer avanzar su salvación. Eso es lo que tenemos que tener claro, que como iglesia, como discipulado, como mentores, Dios nos ha llamado para hacer avanzar su salvación, para que estemos nosotros siempre con Él. Y es que lo que Dios desea es manifestarse a este mundo y solo lo va a hacer a través de nosotros como su iglesia y como sus discípulos, las personas que se comprometen a ser seguidores de Jesús. Están participando, estás uniendo tu voluntad a la voluntad de Dios, porque como vimos, el Señor que nos creó, en el principio de la creación, creó al hombre, a la especie humana, con la facultad más poderosa que existe en la creación. La facultad, no hay nada más poderoso en la tierra que la voluntad humana, no hay nada más poderoso que ni siquiera Dios la controla. Dios no controla la voluntad humana porque la naturaleza de esta facultad, la libertad de elegir libremente, es una facultad que implica autogestión, o sea, yo por mí mismo, eso es auto, yo por mí mismo. Por mí mismo yo soy quien administra, yo soy quien elige. Así que Dios nos ha dado este regalo impresionante. Tu voluntad te pertenece a ti y a nadie más. Y por tanto el Señor aún nos hizo al hombre con esa facultad de aún usar este poder de elegir, incluso en contra de aquel que le dio la voluntad para elegir. Así que
pero la razón de ello es porque Dios quiere a través de nosotros, a través de nuestra alma, Él se va a manifestar, porque como hemos venido bien observando, Dios no actúa por su parte, Dios no actúa por su cuenta. Dios, aunque es soberano, en el momento en que Él creó al hombre, Él lo creó para que Él gobernara y para que Él gobernara uniéndose a la voluntad de Dios como un padre, para que Él gobernara en acuerdo, para que Él gobernara abrazando la voluntad de Dios, la mente de Dios, conociendo el corazón de Dios como un padre. El hombre estaría gobernando usando esta facultad de elegir libremente, este poder de elegir para gobernar sobre la creación. Y como estaba yo comentando, cuando Dios habló de que creara al hombre para que sojuzgara, la palabra que se traduce en el hebreo es la palabra hebrea, eh, la palabra hebrea radá, que se refiere a un reino. Entonces veíamos cómo cuando el Señor llamó, creó al hombre y lo llamó a señorear y sojuzgar, Él estaba hablando de entregarle un reino. Así que Dios no le dio al hombre una religión, ni la religión verdadera, sino le dio un reino. Y por ello es tan importante que identifiquemos el mensaje de Jesús, porque esto es algo que en la iglesia no está claro para las personas cuando hablamos del reino, pues a qué se refiere la palabra, lo que está escrito en la Biblia con el reino, a qué se está refiriendo. Entonces, si tú ves Mateo 4:17, dice, después de que Jesús sale del desierto habiendo vencido, dice que él regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo una vez que venció a Satanás en el desierto, y dice que desde entonces y a partir de entonces él da comienzo a su ministerio de redención, de salvación. Dice que desde entonces comenzó a anunciar el reino. Mateo 4:17. Él comenzó a predicar. La palabra predicar significa anunciar, dar a conocer. Él estaba dando una noticia a Israel en aquel tiempo, y es que el reino de los cielos había llegado a la tierra y que a través de él, como un hombre perfecto, Dios estaría manifestando a través de él como un hombre perfecto su reino. A través del reino Dios viene a gobernar. A través de su reino que está en los cielos, Él viene a la tierra para gobernar. Observen qué interesante es esto. El problema en la tierra es que en la tierra el hombre hizo que el reino de los cielos fuese expulsado. El hombre expulsó el reino de Dios, lo expulsó en la tierra. Y entonces, por esa razón es que en la tierra, el hombre, al separarse de Dios, separó la tierra del cielo. La tierra no estaba separada del cielo en la creación, sino que el hombre, al seguir su propio camino, confiar en sí mismo y desobedecer, ignorar la voz de Dios que le había hablado, el hombre se separó y separó la tierra del cielo. Por eso el Señor Jesús nos enseña a orar en Mateo 6:9 y dice, Padre nuestro. Observa qué interesante, Padre nuestro. Esta es una oración corporativa. Cuando nosotros oramos, también Dios quiere que oremos como un cuerpo, como su asamblea gobernante, como su iglesia. No es Padre mío, mi Padre, Padre nuestro, dice que estás en los cielos. Qué interesante, ¿no? Está en los cielos porque el hombre separó la tierra del cielo. Ahora el Padre está en el cielo. Sin embargo, Jesús dice, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso quiere decir que al dirigirnos al Padre estamos hablando de personas nacidas de nuevo, reconciliadas, que ya no son pecadores, que han sido comprados con la sangre de Jesús. Hemos sido hechos sus hijos, somos hijos del Rey, somos hijos del reino, y por eso Él es Rey de Reyes, porque Él es el Rey de Reyes. Nosotros somos llamados a reinar en este mundo, y eso habla de autoridad, eso habla de identidad. Así que cuando estamos hablando del reino, estamos hablando de nuestra identidad para reinar, porque el hombre al ignorar la voz de Dios, al someterse, al oír, al abrir su oído a la voz de la serpiente, se sometió a esa voz y entregó el reino a esa serpiente. Entonces, aquí vemos cómo entonces dice el Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino. Entonces, fíjate qué interesante. Nosotros hemos hecho de esto, la tradición religiosa
a esto de esta oración, que es un modelo para orar, en un rezo, algo que no tiene poder y no tiene significado para las personas religiosas, pero para nosotros tiene un profundo significado decir, Padre nuestro que estás en los cielos, pero ahora es diferente. Ahora hemos sido reconciliados, se ha quitado la barrera y aunque Él esté en los cielos, Él quiere manifestarse en la tierra, manifestar su grandeza y su gloria. Y dice entonces, venga tu reino. Qué interesante. ¿Por qué el Señor dice, venga tu reino? Porque el Señor dice que oremos que venga su reino. Quiere decir que el reino que ha llegado se va a manifestar a través de nosotros cuando oramos. Tenemos las llaves del reino. El Señor dijo, y a ti te daré las llaves del reino para que todo lo que ates y desates en la tierra sea atado y desatado en el cielo. Ahora nosotros tenemos el reino está en nosotros, nos ha dado en herencia el reino para producir los frutos del reino como ya vimos en la palabra, y los frutos del reino consisten en que la autoridad se manifiesta. Va a haber un fruto cuando a través de mí la autoridad de Dios se manifiesta. Su autoridad, su dominio, su gobierno, al manifestarse, hace que todo cambie. Entonces lo que la tierra necesita es el reino. La tierra necesita que el cielo venga a la tierra y gobierne la tierra y ya no esté separado. Y es a través de nosotros que el reino ya no va a estar fuera, sino va a estar en la tierra, porque a través de nosotros va a venir el reino. Entonces, eso necesitamos que se vuelva una convicción, porque esto trae identidad. Entonces, esto habla de quién yo soy para Dios. Soy su hijo amado, llamado para gobernar, llamado para señorear y sojuzgar ahora en la tierra. ¿De acuerdo? Eso es su iglesia, es eso. No es una religión, la iglesia es una asamblea de gobierno. La iglesia es el lugar de donde Dios gobierna en la tierra. Por eso yo hablaba el domingo de la gravedad de irse, de apartarse, de no identificar el lugar donde Dios nos ha plantado, el lugar donde Dios quiere que permanezcamos. Y por tanta ignorancia que hay en muchos el día de hoy, por eso es que no han aprendido a permanecer y a valorar y apreciar lo que para Dios significa ser obedientes y plantarse en la iglesia, en la iglesia local, en la casa donde Dios nos llamó, para que allí, a través de la paternidad, nosotros estemos creciendo en la vida espiritual. Y crecer en la vida espiritual significa crecer en identidad, y eso significa, por tanto, que nosotros estaremos gobernando, estaremos operando el reino, porque Dios quiere que haya frutos, va a haber un resultado de que el reino de Dios venga, va a dar un resultado. Ustedes saben cuál es esa primera evidencia, yo hice ese comentario, ¿cuál es el fruto del reino? Si alguien lo sabe, por favor puede abrir su micrófono. Estamos aquí meditando y reflexionando en estos momentos y quiero que tú lo medites y no para que no estemos de una manera superficial viniendo a lo que Dios nos dice a través de lo que está escrito en su palabra, sino seamos entendidos de lo que Dios nos está hablando en realidad a través de su palabra. ¿Cuál sería ese fruto del reino? ¿En qué consistiría el fruto del reino? Quiere decir que cuando el reino opera, cuando el reino se manifiesta, va a haber un resultado, un fruto del reino. ¿Cuál es el fruto del reino? Para entender eso necesitamos identificar en qué consiste el reino. Y eso nos lo dice Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos 14, 17 dice, el reino consiste no en comida ni bebida, dice. Se está hablando de rituales religiosos, de tradiciones religiosas, de mandamientos de hombres, no de Dios, que dicen come, no comas. De eso está hablando el apóstol Pablo en su día, en su tiempo, en donde la gente era llevada a tradiciones religiosas y mandamientos de hombre. El problema con la religión es que controla y manipula, y lleva a las personas a obedecer mandamientos de hombres, no a Dios. Entonces tenemos que identificar eso. El reino nos hace obedecer a Dios, la religión nos hace obedecer a los hombres. Entonces dice que el reino consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
¿eh? Tú puedes identificar el reino. Cuando tú oras y dices, venga tu reino, tú necesitas ser intencional y tener entendimiento de que cuando tú oras que venga el reino, estás reconociendo que necesitas que tu vida sea gobernada, tu mente, tu corazón, tus emociones, nuestra voluntad, que nuestra alma esté bajo la influencia y el dominio del reino. Cuando hablamos de dominio, hablamos de un territorio. Un reino tiene una jurisdicción legal, ¿no? Entonces el Reino Unido no tiene ninguna jurisdicción en México. Pero el Reino Unido fue un imperio que tuvo colonias y su jurisdicción llegó a todo el mundo y llegó a ser en su momento el imperio más poderoso del mundo, en Asia, en África, en América, el imperio británico. Entonces, el dominio habla de un territorio. Si tú oras, venga tu reino, estás reconociendo que necesita ser gobernado. Cuando clamamos al reino, ¿qué sucede? Esa es la pregunta, ¿qué sucede? Cuando yo declaro, venga tu reino, ¿qué sucede? Pues estoy diciendo que el rey venga y se manifieste en mi vida. Entonces, que yo necesito un rey que me gobierne, que aunque yo tengo la libertad de elegir, el Señor me está llamando a unirme a su voluntad. Por eso dice Romanos 12:2, dice, no se conformen en este mundo que está separado de Dios, que está ajeno a Dios y por tanto en contra del reino de los cielos. No se conformen en este siglo gobernado, dice, por el príncipe de este mundo. Así que nos dice que si alguien no está gobernado por el reino, estará gobernado por Satanás. Por eso dice Colosenses que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O estoy gobernado por las tinieblas o estoy gobernado por el reino de su amado Hijo. Él ya hizo ese traslado. Él ya no nos trasladó, pero de todas maneras es nuestra decisión y elegimos día a día ser gobernados o andar en nuestro camino. Por eso es que aquí vemos que la salvación de Dios también consiste en que yo elija todo el tiempo y constantemente como Adán tenía que elegir alimentarse del árbol de la vida, nosotros tenemos esa libertad de elegir. Una persona puede vivir tener a Cristo, pero vivir ajeno a la vida cristiana. O sea, el que haya yo nacido de nuevo no quiere decir que ya por eso yo soy espiritual y estoy viviendo espiritualmente. Todavía tengo que elegir y oprimir ese botón para que yo viva la vida en Cristo. En mí está una vida nueva, pero como les he dicho, es como tener un auto y dejarlo encerrado en tu casa e irte en camión a donde tú vas a ir. Muchos así están viviendo todo el tiempo, están ajenos y por eso es que el Señor nos llama a un discipulado y no a congregarnos. Sí nos congregamos, pero para ser discipulados. Pero lamentablemente la gente, la iglesia ha sido mal enseñada y la gente cree que se trata de ir nada más los domingos a la iglesia y no, se trata de nosotros cumplir con ese llamado en nuestra vida. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Wow, qué interesante. Entonces, nosotros tenemos todavía que eh, elegir intencionalmente vivir la vida espiritual y por eso es tan importante que nosotros, como dice segunda de Corintios 13:14, vivamos en estos tres principios de realidad espiritual. Yo he hablado de estos tres principios de realidad espiritual. Número uno, el amor del Padre. Número dos, la gracia del Señor Jesucristo. Número tres, la comunión con el Espíritu Santo. Entonces necesitamos cada día y todo el tiempo necesitamos vivir en estos tres principios de realidad espiritual. Cuando yo empiezo a orar, busco el amor del Padre, mi vida va a ser saciada. Entonces, en mi vida hay sed de Dios, yo puedo amanecer. Yo cada día voy a estar sintiendo la necesidad me voy a sentir sediento. La razón es porque todavía estamos en una condición humana. Este cuerpo es un cuerpo que da evidencia de una separación. Por eso cuando el Señor venga en el arrebatamiento, nuestro cuerpo, dice Corintios 15:50 al 52, será transformado. Nuestro cuerpo también va a ser redimido. No ha sido redimido. Nuestra alma ya fue redimida, fue salvada y comprada.
Nuestro espíritu nació de nuevo, nos hicieron nacer de nuevo, pero el cuerpo no ha sido redimido. Por eso es que el cuerpo, la carne, la condición humana nos señala que hay una separación y necesitamos todo el tiempo elegir ser unidos al amor del Padre. Entonces, cuando nosotros tomamos cada día para orar, para adorar, para volvernos al Padre y tenemos conciencia de la presencia de Dios, en todo momento tú puedes orar, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y necesitamos en esto aprender y desarrollar un estilo de vida, porque eso es lo que realmente hace eficaz el avance del reino en nuestra vida. Vamos a hablar de ser eficaz, en qué consiste el avance eficaz del reino en nuestra vida. Y comienza con una vida de intimidad, vivir en el amor del Padre. Hay tres cosas que yo mencioné que nos indican si estamos conectados con el amor del Padre. ¿Alguien recuerda estas tres cosas o alguna de las tres cosas? Los que toman notas, saquen sus notas en este momento. Sí deberíamos estar tomando notas de todo lo que se comparte el domingo, porque si no, nada más estamos oyendo, nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿Y con qué nos quedamos? Al rato ya se nos olvidó todo. ¿Alguien anotó una o las tres cosas que yo mencioné que nos permiten identificar si estamos conectados con el amor del Padre? Si alguien lo sabe, por favor, abre tu micrófono, no me pidas permiso, en cualquier momento abre tu micrófono y comenta. ¿Cómo yo puedo saber que estoy en el amor del Padre? ¿Cómo puedo hacer para que el amor del Padre esté en mí? Pablo termina orando por la iglesia de Corinto y les dice que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Su deseo y él ora es que la iglesia esté conectada con el amor, la gracia y la comunión. En el caso del amor, necesitamos identificar tres puntos para saber si yo estoy o no en el amor del Padre, conectado. Número uno, que yo sepa. Número uno, mi mente. Que mi mente conozca y sepa que Dios me ama. La palabra me ha sido dada para que yo tenga un entendimiento y yo, como dice Romanos 12:2, no se conformen en este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Como Dios nos une a su voluntad, Él no nos manipula, ni nos obliga, ni nos forza. Él nos lleva a renovar nuestra mente. Y cuando nuestra mente es renovada a través de la verdad y el amor de Dios, entonces yo intencionalmente entiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y entonces yo quiero lo que Dios quiere. Y es ahí donde se une el cielo y la tierra y es ahí donde yo comienzo a operar en el reino, comenzando a vivir en el amor del Padre. Entonces, número uno, cuando yo conozco, yo sé que Dios me ama. Entonces, ¿por qué las personas tienen tantos problemas para avanzar de manera eficaz con el reino? Porque si tú avanzas con el reino, vamos a avanzar en este mundo, vamos a avanzar hacia dónde. Cuando hablamos de avanzar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de llegar a un objetivo, a una meta. ¿Avanzar hacia dónde? Hay personas que ni siquiera se plantean si están avanzando o retrocediendo en la vida, porque no viven intencionalmente. Dios a nosotros nos hace vivir de una manera intencional y con propósito, deliberadamente. Entonces, nuestra decisión cómo vamos a vivir la vida en Cristo. Y esto es lo que tenemos que enseñar a las personas que mentoreamos. En realidad, yo creo que la mayor parte de los conflictos de las personas es porque no están viviendo en la vida espiritual. Y el ir el domingo a congregarse no es suficiente, es el principio de un discipulado, pero no es suficiente. Necesitan renovar su mente. Y imagínate, una prédica de media hora y 40 minutos, ¿que crees que eso va a ser suficiente para que alguien cambie su forma de pensar y que pueda reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Es así como Dios hace que el reino avance.
El primero hace que seamos llevados a una renovación, renovar, hacer nuevo mi entendimiento. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo necesita renovar su mente. Y si no está metida en la palabra, no está siendo enseñada y discipulada con la palabra, con lo que Dios dice, lo que está escrito, si no está siendo enseñado a vivir en el espíritu, no va a haber una renovación. Por eso en el nivel básico enseñamos la paz del perdón, edifica y cómo oír la voz de Dios. En el nivel básico enseñamos a las personas cómo comenzar a vivir la vida espiritual, primeramente recibiendo sanidad, dejando el pasado atrás para vivir en una nueva identidad, resolviendo conflictos de resentimiento, de amargura, resolviendo conflictos relacionados con la familia, con la relación familiar, con los padres, con el padre de familia, de todo lo que ha lastimado la vida de una persona y le ha hecho eh, ser ensuciado por este mundo. ¿Recuerdan la parábola, la historia de Jesús de la mujer que perdió la moneda? Y dice que cuando ella la encontró, llamó a sus amigas para celebrar. Y dice ahí la palabra que comparando la salvación con eso, ¿no? El Señor Jesús decía entonces que para que esa moneda fuera hallada y fuera identificado el valor de la vida de una persona, se requería quitar el polvo y encender la luz. Y eso nos habla de un trabajo de discipulado, quitar el polvo, la tierra que nos han echado en este mundo, que nos hace sentirnos menospreciados, que no somos dignos, todo lo que este mundo ha hecho para destruir nuestro valor. Entonces, eso es un discipulado y en eso consiste. Por eso el nivel básico consiste en eso, en sanidad, en que las personas empiecen a edificar su vida, dejen de edificar como fueron enseñados en este mundo, como aprendieron de otros y ahora edifiquen su vida sobre principios que van a traer poder y van a traer identidad y van a traer autoridad a la vida de una persona. Eso es edifica, enseñar un código de cultura. Es un código de cultura edifica, son tres partes de todo este programa de traer una cultura, que los recién nacidos identifiquen la cultura de Jesús, que es una cultura de reino, en donde la verdad y el amor de Dios van a gobernar. Esos son los frutos del reino, el amor y la verdad. Si el reino me gobierna, yo estoy gobernado por el amor de Dios y la verdad de Dios. Entonces necesito eso, necesito que en mi vida personal, en mi experiencia personal, yo vivo en una atmósfera donde viene gobernando, teniendo influencia en cómo me siento, en lo que yo pienso, el reino. Y ese es un reino del amor, de la gracia, de la comunión del Espíritu Santo. Este es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esos son los frutos que va a haber en nuestra vida. Va a haber un fruto de amor, va a haber un fruto de la verdad, porque yo estoy siendo gobernado por el reino. Y luego, ¿verdad? Vendrá la justicia, la paz y el gozo. La justicia me habla de identidad, me habla de que a través de la justicia Dios me ha dado una vida abundante, y a través de la justicia yo vivo con la autoridad, la potestad de los hijos de Dios. Juan 1:12, más los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, es un derecho legal basado en la justicia. La justicia de Dios hace que nosotros ahora vivamos con identidad, porque nuestra vida, nuestra nueva identidad, no se basa en un mensaje motivacional, se basa en hechos reales. Y la justicia es un hecho real. Y es un hecho que yo he sido perdonado, que Jesús fue juzgado en la cruz y que por tanto ya a mí me han perdonado, me han limpiado con la sangre de Jesús, para que en mi conciencia yo no viva con la conciencia de un pecador que se siente indigno, que vive lejos de Dios porque siente una barrera, sino ahora la justicia me hace vivir unido al amor del Padre. Lo justo es que yo viva disfrutando de mi herencia. Lo justo es que yo viva disfrutando del amor del Padre y recibiendo del Padre
todo el bien que Él tiene para mí, porque como dice, de Él viene del Padre de las luces toda buena dádiva y todo don perfecto. Entonces, número uno, que yo conozco, yo sé que el Padre me ama, yo sé, aunque las circunstancias parezcan decir lo contrario, aunque el enemigo se levante para ponernos en contra de Dios y nos haga aún quejarnos de Dios, yo sé que Dios me ama. Y no solamente lo sé, sino que tengo la convicción, porque en la palabra yo he formado convicciones. En mi mente hay un sistema de creencias y allí he formado convicciones. La palabra convicción es estar atrapado, de no tener salida. Y eso pasa en la mente cuando yo voy a la palabra y la palabra para mí es una autoridad. Entonces necesitamos honrar la palabra para ser gobernados con la verdad de Dios y el amor de Dios. Y eso es que para mí la palabra es lo más importante en mi vida. No puedo vivir o pensar o decir algo que ponga en duda lo que Dios dice, que cuestione lo que Dios dice o que ignore lo que Dios dice. Entonces, todo esto lo hace el discipulado de la vida cristiana. De esa manera es como la iglesia va a permanecer y va a edificar sobre la roca. Se puede decir que los que se desligan son personas que no están en un discipulado afirmándose de la forma saludable, porque Dios nos llama a vivir de una forma saludable la vida cristiana. ¿Ok? Entonces, eso es, el reino viene y entonces reina el amor, número uno, yo sé, número dos, yo siento, y eso es a lo que me lleva, después de yo tener convicciones y sé que Dios me ama, yo puedo sentirme amado y tenemos ahora que aprender a vivir en esa realidad de sentirnos amados, porque cuando yo entro en temor, en ansiedad, en depresión, pues yo estoy viviendo fuera del amor de Dios, estoy haciendo a un lado el amor de Dios, lo estoy ignorando en vez de vivir en el amor de Dios. Entonces yo me siento amado en la medida en que el reino está gobernando mi mente y mis emociones. Necesitamos aprender y elegir ser gobernados por nuestras emociones. Efesios dice, enójense pero no pequen, ni den lugar al diablo. Entonces nos está diciendo una vez más con las emociones, que cuando yo siento enojo por algo es legítimo, pero después de que yo reaccioné con enojo, ahora yo tengo la decisión de si voy a ser gobernado por el enojo, soy gobernado por mis derechos, por mis intereses, por mi santa persona, o si soy gobernado por el amor de Dios. Yo elijo en ese momento. Entonces no puedes decir, ok, te hicieron enojar, pero ya ahora tú qué, ya te hicieron enojar, pero ahora de aquí en adelante tú eres responsable de cómo te sientes. Es que esto me causó tristeza, esto me causó desánimo. Está bien, es normal. En este mundo hay aflicción, pero después de ese momento de aflicción, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que elegir cómo vamos a sentirnos. Y esto es una decisión espiritual. Entonces, por eso es que dice la palabra en Santiago, está alguno angustiado, está alguno afligido? Ore. Por eso nos dice ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces aquí vemos que cuando una persona está sufriendo emocionalmente, sufre trastornos emocionales, pues necesitas orar, porque al orar va a haber un cambio y de estar angustiado o triste o amargado, vas a estar empezando a cantar alabanzas, porque entras en un cambio emocional, porque el reino está dando un fruto emocional en tu vida. Y es que tú ya no puedes, ya no estás esclavo de esas emociones, no eres un esclavo. Tú tienes opción. Antes de Cristo no teníamos opción. Éramos esclavos de nuestra alma, de nuestra condición humana, de la carne. La carne, el pecado nos gobernaba. Airaos, pero no pequéis. O sea que vivíamos enojados pecando, pecando con enojo, con enojo, con ira, con gritería, dice, maledicencia, con malicia, maledicencia. ¿Ven? Entonces, nosotros, al ser llenos del Espíritu Santo, es como hacemos que el reino gobierne. ¿Recuerdan Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó por mí. Es una fe que viene del amor.
O sea que yo tengo confianza cuando me siento amado, sé que soy amado y elijo vivir amado. ¿Eliges vivir como alguien que no tiene la ayuda de nadie? ¿Eliges vivir con la desesperación de que sientes que nadie está a tu favor y de tu lado? Ahí dice Romanos 8, del 28 al 32, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando una persona siente que no tiene la ayuda de nadie, que no tiene nada, que no hay más, no, ¿cómo le voy a hacer en esta situación? Estás viviendo gobernado por tu condición humana, por tu carne, no estás viviendo en el espíritu, porque cuando uno entra en el espíritu se activa el poder sobrenatural de Dios. Es lo que quiero que veamos, que al reinar el Señor en nuestra vida, Él nos hace aptos para gobernar. Al nacer de nuevo somos aptos para gobernar, Él nos hace capaces y hábiles para gobernar sobre toda situación. Nosotros elegimos eso. Entonces, es muy importante que nuestra relación familiar, lo que vivimos en la familia, nosotros, sobre todo cuando se trata de que cuando toda la familia es cristiana, es tan importante que la familia esté viviendo en el espíritu y en esa armonía, en esa paz, en el amor de Dios. Y para los que no tienen, su familia no es cristiana, tienen que aprender aquí a desarrollar la habilidad de no entrar en esos conflictos y generar conflictos, y que si hay alguien en tu casa que es fuente de conflictos, que solo piensa en sí mismo y no tiene la sensibilidad de ver por la familia, porque eso pasa, ¿verdad? Eso pasa, así es, así se vive, así vive el hombre pecador separado. El hombre separado de Dios no tiene capacidad de vivir con amor, ni de dar amor, ni de darse. Porque vivir con amor es darse uno, no estar demandando de los demás atención, atenciones, mis intereses, mis derechos. No, vivir en verdad la vida espiritual nos hace libres de esto que es tan destructivo y tóxico. Entonces nosotros podemos generar esta atmósfera personal y aun si tú fueras el único que vive con esta atmósfera, tú vas a estar, al ser gobernado, al venir el reino a tu vida, a tu alma, a tu mente, a tu corazón, a tus emociones, a tu voluntad, tú vas a vivir en la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Ese es el fruto del reino. Primero la justicia, porque la justicia me da identidad como hijo amado. Y de ahí voy a la paz, que es la gracia que me hace disfrutar de todo el bienestar de Dios. Si yo estoy conectado con Dios cada día, constantemente, permanentemente, yo voy a entrar en la paz de Dios. La paz habla del shalom, del bienestar. Yo voy a estar viviendo en el bienestar emocional, en un bienestar de la mente, en vez de estar así todo conflictuado, todo acá, todo trastornado con pensamientos. Yo entro entonces en la paz, en un shalom, en un bienestar emocional en la mente, en el corazón, y luego el gozo, que habla de vivir en las bendiciones de Dios, el gozo que habla de yo vivir tomando, adueñándome, recibiendo todo lo que Dios ya me ha dado. ¿Ok? Entonces la pregunta, ¿cómo se hace realidad todo lo que Dios dice que ya hizo? Observa qué interesante. ¿Cómo se hace realidad todo lo que Dios dice que ya se hizo? ¿No? Y vamos a identificar este avance eficaz del reino. Preguntas, que lo que quiera, si alguien quiere comentar, si tiene alguna pregunta, adelante. No, todo muy bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien, cuando hablamos del avance eficaz del reino, estoy hablando de la oración eficaz. Cuando dice aquí en Santiago 5:16, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice la oración eficaz del justo. Observen, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y nos da el ejemplo de Elías, cómo él hizo que lloviera orando fervientemente.
Entonces aquí podemos ver que esta oración eficaz consiste en que yo use las llaves del reino, como que hay llaves del reino. ¿A qué se refiere Jesús cuando nos habla de las llaves del reino? Dice que estas llaves nos han sido dadas. Nosotros tenemos las llaves del reino, las llaves son para abrir y cerrar. Y nos está diciendo que tenemos esa autoridad. Las llaves del reino son llaves de conocimiento. Cuando mi mente está en un proceso siendo renovada, yo voy creciendo en identidad y al saber quién soy para Dios, que soy su hijo amado, su heredero, que tengo autoridad, tengo las llaves del reino. Entonces Dios me llama a gobernar. Nuestro llamado es a gobernar en toda situación, en toda circunstancia. Tenemos un llamado a gobernar para hacer que las cosas cambien. Así que nos habla de una oración eficaz. La palabra eficaz habla de que tiene la energía, el poder, tiene la energía. La palabra se traduce del energeo. Habla de una energía de la fuerza para que las cosas sucedan. La oración hace que las cosas sucedan. Cuando hablamos de la oración, en realidad hablamos de la fe. La gente habla del poder de la oración, pero en realidad el poder de la oración está en la fe, porque hay personas que pueden orar y no hay poder en lo que oran. La oración eficaz es una oración de poder, porque es una oración de fe, una oración basada en hechos, no en motivación, no en emociones, sino en hechos, en convicciones. La oración eficaz del justo. Entonces, la oración que es eficaz es la del justo, los que saben que tienen el derecho legal de acuerdo a los hechos del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús. El justo sabe que es justo no por sus buenas obras, no porque es bueno, sino el justo sabe que es justo por causa de la sangre de Jesús. Y entonces ahí nosotros nos paramos en un derecho legal. Esta es la potestad, la exousia, de la palabra griega, que nos da el derecho legal para atar y desatar, porque primero ahora se tiene que mover la tierra. Jesús dijo, primero será la tierra y luego el cielo. Lo que ustedes aten y desaten en la tierra, lo que ustedes reclamen, eso es orar, reclamar, no en el sentido de agredir, no en el sentido de reclamar, es reprochar o entrar en una disputa con Dios. La palabra que se traduce para orar en el griego, reclamar, se refiere a tomar lo que me pertenece, a, 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 a hablar de aquello que me pertenece o confiar lo que me pertenece. Entonces, la oración que significa o consiste en reclamar, significa en tomar, significa recibir, se vuelve eficaz cuando viene de un justo. Entonces, estamos hablando de que el reino va a avanzar o hacernos avanzar si nosotros estamos viviendo gobernados por el reino, por el amor y la verdad del Señor Jesús, por su palabra, por su presencia. Entonces vamos a avanzar hacia la grandeza, a manifestar la grandeza. Vamos a avanzar hacia cumplir nuestro llamado como iglesia. ¿Cómo estás orando esta semana? ¿Cómo estás orando? ¿Cómo oras? ¿Cuál es tu oración personal esta semana? ¿Por qué estás orando? ¿Y de qué manera tú estás orando? El Señor nos está llamando a gobernar, que cuando tú ores sea para gobernar. Entonces, vamos a ir identificando cómo es la oración se vuelve eficaz cuando nosotros oramos de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Mira cómo nos dice aquí, en Primera de Juan 5:14, recuerdan. Y si dice aquí 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Esta es la confianza que tenemos cuando oramos. Hay que orar eficazmente. Y orar eficazmente es orar con la confianza que tenemos. Dice que si pedimos
cualquier cosa. Di conmigo, cualquier cosa. Así con tu micro cerrado. Si pedimos cualquier cosa, dice, pero dice, conforme a su voluntad, hay un requisito para la oración eficaz. La oración eficaz es la oración del reino. La oración eficaz es una oración del reino. La oración del reino es una oración eficaz porque yo estoy declarando no nada más algo que yo quiero o necesito, estoy declarando algo que Dios quiere para mi vida, algo que es la voluntad de Dios para mí. Si yo oro en la voluntad de Dios, dice que entraré en una confianza, en una convicción. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, si nosotros tomamos su voluntad, si nosotros nos entramos en armonía con su voluntad, tomamos la forma, nuestra voluntad toma la forma de la voluntad de Dios, dice, Él nos oye. Entonces aquí dice que Él nos oye si oramos de acuerdo a su voluntad. Por eso es que las personas, la iglesia necesita conocer la palabra, ser discipulado con la palabra para que de esta forma oremos de acuerdo a la voluntad. Tenemos principios que nos hablan de la voluntad de Dios en cualquier aspecto de nuestra vida. Sí podemos conocer la voluntad en situaciones específicas. Por eso necesitamos conocer la palabra. Y dice luego, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Aquí nos está diciendo en qué consiste la oración eficaz del reino. Aquí nos dice cómo podemos usar las llaves para abrir, para que todo lo que se ate y desate en la tierra sea atado y desatado en el cielo. Si se ata y desata en el cielo, las cosas van a suceder, porque el ámbito, el cielo, gobernando en la tierra, hará que las cosas cambien. Eso es lo que vemos en las grandes historias de la Biblia. Cómo fue atado y desatado en la tierra y fue atado y desatado en el cielo. Observen entonces el caso de Elías, como veíamos hace unos momentos. Nos dice aquí Santiago 5:17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. O sea, él sentía temor, se enojaba, se podía deprimir. Él era un hombre con pasiones como nosotros, con debilidades, de la misma manera que nosotros, con lucha en su alma, pero dice que a pesar de ello oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra. Él dijo, él cerró los cielos. Entonces parecía una locura hablarle al cielo y cerrar el cielo. Pero así es, lo que se ata en la tierra será atado en el cielo. Lo que se desata en la tierra será desatado en el cielo. Como Dios hizo que Israel, quebrantó a Israel a través de esto, a través de un hombre llamado Elías, nada más uno, con un hombre que le conociera y conociera su voluntad y que conociera el corazón de Dios y que no se trataba de que dejara de llover solamente para causar, para lastimar a Israel, sino para hacerle recapacitar y darse cuenta en realidad de dónde venía todo su bienestar. Y no era de su adoración esos ídolos, sino era de los cielos. Entonces Dios le dijo, bueno, ustedes han elegido esos ídolos, entonces clamen a sus ídolos para ver si sus ídolos pueden hacer que llueva y hacerles que sean bendecidos en la tierra donde viven. Y pues nada, 3 años y medio y no llovió. Y no llovió, y cuando Elías confrontó en el Monte Carmelo a todos esos sacerdotes satánicos, no lograron que los cielos se abrieran. Dios les demostró quién era el verdadero Dios. Por eso el propósito de esto, el llamado de Elías fue a rescatar a Israel, abrirle los ojos. Y dice que en esa ocasión se abrieron los ojos de Israel y ellos comenzaron a confesar, Jehová es Dios, el verdadero Dios es Jehová. Entonces, Elías conocía el corazón de Dios y sabía que Dios amaba a Israel y que Dios deseaba el bien de Israel, pero que Israel se había apartado de Dios y había roto el pacto, estaba separado de Dios y Dios lo que hizo de esta forma es recuperar a Israel y hacerlos volver a él de nuevo. Pero necesitaba un hombre que hizo avanzar el reino porque Israel había abandonado el reino de Dios, había rechazado y se había separado del reino de Dios. Ya no estaban viviendo bajo pacto con Dios y no podían disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces Dios simplemente dice, tú estás dependiendo de tu dinero,
¿Tú estás dependiendo de tu esfuerzo? ¿Tú estás dependiendo de tus estrategias? Pues adelante. Dios no te va a obligar a que dependas de Él. Pero entonces ahí es donde vamos a darnos cuenta que realmente nuestras fuerzas tienen un límite y necesitamos de Dios en toda situación de nuestra vida. ¿De acuerdo? Así que bien, esta oración del reino que nos hace avanzar al cumplimiento de nuestro llamado como iglesia, en esto consiste, en que a través de nuestra fe, a través de lo que creemos, de lo que sentimos y de lo que hacemos, Dios se va a manifestar. Por eso es que el avance total consiste en que nuestra fe ya no esté separada, deje de estar nuestra fe fragmentada o dividida o saboteada, que eso es lo que pasa. Entonces, observen la historia de Daniel una vez más, Daniel capítulo 9, verso 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender otra vez el corazón de Dios, el corazón del Padre. Ellos habían abandonado a Dios, quebrantaron el pacto, se separaron de Dios y por tanto sirvieron a los ídolos y por tanto Babilonia atacó a Israel, atacó Jerusalén y llevó cautivos a los judíos a Babilonia, destruyeron el templo y Dios lo único que hizo fue dejar que ellos vivieran en las consecuencias de lo que ellos habían elegido. Así, pero Daniel una vez más, a través de lo que estaba escrito, a través de la presencia de Dios que él buscaba todo el tiempo, pudo conocer el corazón de Dios y se dio cuenta que el juicio de Dios sobre Israel tenía un tiempo límite, tenía fecha de caducidad. Entonces Daniel dice, yo entendí que a pesar de que Dios tuvo que dejar que Israel sufriera las consecuencias de adorar ídolos y separarse de Dios, eso un día iba a terminar. Y dice, pude entender en los libros el número de los años, está hablando de lo escrito en la Biblia, en el libro del profeta Jeremías, que por palabra del Señor fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Entonces, ¿cómo se hace realidad todo lo que Dios dice que Él ya hizo? Todo lo que Dios dice que ya hizo. Aquí Dios había anunciado que iba a hacer regresar a los judíos de esa cautividad de Babilonia y los iba a regresar nuevamente a su tierra. Y que a los 70 años de la destrucción del templo y de Jerusalén, ellos regresarían nuevamente, porque Dios tuvo misericordia. Entonces dice, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza, y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo. Entonces aquí vemos nuevamente cómo Daniel entendió que el reino, Israel necesitaba que el reino viniera otra vez a ellos, que fueran otra vez gobernados, y en este caso por el amor de Dios, que ellos se dieran cuenta que Dios, a pesar de lo que habían hecho, tenía misericordia. Como dice Salmo 103, no nos ha pagado conforme a nuestras, dice, conforme a nuestras injusticias, sino nos ha pagado de acuerdo a su gran misericordia. Eso es misericordia, que Dios no trata con nosotros con nuestra maldad, no responde con maldad, sino Él responde con el bien. Entonces Daniel entendió que para que Israel avanzara y saliera de esa cautividad para regresar de nuevo a la tierra donde Dios les había llamado a establecerse, observa cómo Dios nos hace establecernos en un lugar. No da igual, no es lo mismo, no es eso. Cualquiera puede irse a donde quiera, pero no es así. Hay un lugar preparado por Dios. Entonces, observen eso, como la manera en que Dios, la manera en que Dios hace realidad lo que Él dice que ya hizo.
o lo que Él promete hacer que ya hizo, porque además lo que Dios promete hacer ya lo hizo, además. A través de Jesús, todo lo que Dios prometió que iba a hacer, ya lo hizo. Entonces tenemos nosotros hechos reales para en base a eso vivir en la justicia de Dios, porque es justo que todo lo que Dios dijo que iba a hacer y que ya hizo, es justo que eso se haga realidad en mi vida. Es mi derecho legal que todo lo que Dios ha prometido que sucede en mi vida, suceda, pero yo soy responsable a través de mi fe, a través de lo que creo, lo que siento y lo que decido hacer, cómo vivir, es que yo voy a hacer que el reino avance en mi vida y yo avance al cumplimiento del llamado de Dios en mi vida. Y de acuerdo, entonces Daniel oró y él al orar, un hombre otra vez, nada más uno. Entonces, Daniel y Elías representan a la iglesia en este último tiempo. Nosotros somos el Daniel de Dios, el Elías de Dios. Y Dios nos llama como un cuerpo, como un ejército a levantarnos para tomar posesión de lo que Él ya conquistó, porque Él ya lo conquistó. No vamos a conquistar, solo vamos a poseer. El salmo dice, el salmista dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice. Eso ya se hizo realidad en la cruz del Calvario. Jesús ya compró la vida de toda persona, le pertenece a Dios. Todos aquellos que están lejos de Dios, que rechazan, que están renuentes, que se alejaron, le pertenecen, fueron comprados. Y Él nos ha llamado a hacer avanzar su salvación. Es a través de nosotros que Él va a hacer avanzar su salvación. En nuestro caso, aquí en nuestra iglesia local, en casa, Dios nos está hablando de una palabra para hacernos avanzar de una manera totalmente sobrenatural. Y eso es de lo que yo voy a estar hablando también aquí, para que tengamos la visión de Dios y nuestro servicio, cuando servimos a Dios, lo hagamos en la visión que Dios nos ha dado como iglesia, porque hay una palabra que nos está dando visión como iglesia. ¿De acuerdo? Esta palabra que yo he compartido, que por mucho tiempo yo me reservé, pero después de tiempo en tiempo empecé a compartir y ahora he entendido que esta debe ser una palabra que abracemos como iglesia, como ministerio. No es solamente mi asunto, sino es un asunto de iglesia, de que si tú no estás abrazando esta palabra, si no estás orando con esta palabra, necesitamos entrar entonces en tomar, en recibir la palabra que Dios nos está hablando. Y de esa manera es como Dios nos llama a avanzar y a cumplir el propósito, el propósito. Entonces, ¿cómo tú oras? ¿Cómo oras? ¿Cómo estás orando en esta semana? ¿Cuál es tu oración personal en esta semana? ¿En qué forma tú estás orando? Y estás orando por tus necesidades personales y por tu futuro personal. ¿Cómo estás aquí esto uniéndolo a los grandes propósitos de Dios? Porque ya vimos en la historia de José que su futuro personal y el bienestar personal de José estaba determinado por el sueño que Dios le había dado. El futuro personal estaba determinado. Entonces necesitamos elegir. Pues esa es tu elección. Tú puedes elegir seguir tu camino y por acá está Dios con sus planes y la visión de la iglesia y tú estás por acá, andas en tu onda. Entonces Dios nos está llamando a entrar, a unir nuestro corazón con el corazón de Dios. No se conformen, dice Romanos 12:2 este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Se trata de que encontremos nuestro futuro personal y nuestras necesidades que tienen respuesta poderosa y sobrenatural y ya tenemos la respuesta de Dios. Entonces yo les he dicho que, ¿cuántos de ustedes han orado en base a, les di una instrucción, dos escrituras para orar? ¿Quiénes de ustedes han orado esta semana en base a esa instrucción que les di? Recuerdan, les di dos escrituras para animarles a orar. ¿Alguien recuerda cuál fue? Póngalo allí en el chat. Para estos, con el propósito, te decía yo, de fortalecer tu fe para servir a Dios, porque los que estamos sirviendo a Dios tenemos recompensa. Yo sé que amamos a Dios y que nos recompense o no, nosotros le amamos, le servimos porque le amamos.
y está bien. Nuestra motivación es solamente le servimos porque le amamos y mantén tu enfoque en eso. No estás sirviendo solo a la iglesia ni estás colaborando con nosotros como pastores. Pregúntate a quién estás sirviendo. Y yo quiero llevarte a enfocarte que tú sirves a Dios. Y si le sirves a Dios, sirve con excelencia, sirve con todo tu corazón. Entonces, porque hay una recompensa para los que estamos sirviendo, no de acuerdo a nuestro parecer, una vez más. Si estamos siendo gobernados por Dios, vamos a servir conforme al propósito y la manera en que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Sí, sí, así es, tenemos la libertad de hacer las cosas, pero también Dios nos dice cómo hacer las cosas, de qué manera servirle a Él y es con excelencia, incluso más allá de nuestras fuerzas, aunque no me nazcan o me den ganas, pero si tú has decidido servir al Señor, ese es discipulado, porque muchos creen que es opcional, no, yo no tengo tiempo, yo no, ahorita no puedo servir a Dios, es que no, y se niegan a servir a Dios, y la verdad los que se niegan a servir están en desobediencia y en rebelión, la verdad, porque no solo esto es para algunos, esto es de todos. Todos tenemos un llamado a servir a Dios. Entonces di dos puntos para que tú ores. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Los que sirven al Señor son los que se deleitan. Es un placer servir a Dios. Y hemos enseñado que la palabra abad en el hebreo para servir a Dios, cuando dice sirvan al Señor con alegría, el Salmo, la palabra abad se refiere a adorar. Los que adoran son los que sirven y los que sirven son los que adoran. Entonces nuestro equipo de alabanza debe aprender eso, que servir a Dios no solo es alabar, no solo es alabar. Alabar es parte de servir a Dios, pero si tú eres un adorador, además de eso, tú vas a servir a Dios como un mentor, porque para mí la prioridad en la iglesia es fortalecer tu fe para servir a Dios y inspirarte y animarte y darte dirección para que tú sirvas a Dios, no en lo que te parece, sino a Dios y en la visión de Dios, no en tu criterio. Entonces, esto es importante porque es a través de este discipulado, primeramente como el reino es como dice que va a leudar la masa, dice que el reino es como la levadura, que hace que el pan se infle. Así que eso fue lo que pasó en el Pentecostés. 120 comenzaron a ser gobernados por el Espíritu y hubo una explosión espiritual ahí en Jerusalén. Entonces así es en la iglesia, es lo que Dios me ha mostrado que trabaje con ustedes, que los mentoree, les dé dirección, que los corrija cuando sea necesario para que sirvas al Señor con alegría y lo sirvas a Él. No hagas las cosas a tu modo, sino busca preguntarte cómo Dios tú quieres que yo sirva. Por eso hay una visión. Somos una iglesia que tiene visión, que tiene propósito, ¿no? No nada más nos congregamos los domingos. Es una iglesia de propósito y de visión. Deleítate a sí mismo. Así que ora y dile, Señor, gracias porque concedes las peticiones de mi corazón, porque los que sirven se deleitan. Los que sirven son gente que se deleita. La gente que no quiere servir a Dios en la iglesia es gente que no se está deleitando. Una persona que se deleita, que tiene placer, que disfruta de Dios, es alguien que va a acabar sirviendo. Porque al servir a Dios, o servimos a Dios o nos servimos a nosotros y servimos a otros dioses. Por eso Jesús cuando habla del dinero dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes amar a Dios y al dinero. O sirves a uno o sirves al otro. Entonces, deleítate. Y ahora, les pedí que oraran en esa dirección, orando y declarándolo, decláralo en tu vida. Decláralo como un hecho, Señor, tú concedes. Gracias que has concedido las peticiones de mi corazón. Decláralo en tiempo pasado, tal como nos dice que oremos segunda de Pedro 2:24, cuando dice que por las llagas de Cristo ya fuimos curados, dice. Por las llagas fuimos curados. Y así de la misma manera, tú puedes orar declarando que las peticiones han sido concedidas, porque hay un requisito para que Él conceda las peticiones, y es los que se deleitan. ¿Qué sucede cuando yo me deleito?
lo que dice Filipenses 4:13, que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando yo me deleito, dejo de estar en mi camino. Cuando yo me deleito, estoy viviendo de tal manera en el amor del Padre, conociendo el corazón del Padre, que soy unido, me uno al corazón del Padre, y al traer ese deleite, pues nada, que Dios produce el querer como el hacer. Él hace que deseemos las cosas que Él quiere que tengamos. Entonces, una vez más, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, cualquier cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuándo nos va a oír Dios? Cuando hablamos, cuando lo buscamos al orar, le estamos hablando. La pregunta es, ¿estás seguro que Él te oye? ¿Cómo puedes estar seguro que Él te oye? Si Él te oye, ¿qué sucede? Dice que tenemos las peticiones, tenemos. Habla legalmente de usar las llaves. Si yo le pido algo y lo recibo, aunque todavía eso no suceda ni llegue a mi vida, yo ya lo tengo. Entonces aquí es donde tenemos que orar eficazmente. Orar eficazmente es que yo ya lo tengo. Di conmigo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Cualquier cosa que tú le puedas pedir y le quieras pedir a Dios, lo más importante es que lo tengas. Lo más importante es que lo tienes porque ya sabes que Él te oyó y sabes que Él te oye porque oraste conforme a su voluntad. Y si tú te deleitas, tu corazón va a ser unido al corazón del Padre, vives en el amor y Él produce en ti el deseo de orar para que tú, al declarar y confesar lo que tú dices que te pertenece, se haga una realidad en tu vida. Entonces, lo que pasó con Daniel, Daniel oró para que los judíos salieran de la cautividad cuando se cumplieron 70 años. Él tenía ya su petición, él tuvo la respuesta. Eso le pasó a Ana cuando llegó a la presencia a pedirle a Dios un hijo. Dice que se fue por su camino. Así como llegó, se fue. Aparentemente nada sucedió. Lo que el enemigo nos ha engañado haciéndonos creer que nada está sucediendo. Bueno, si tú ya tienes la petición, algo poderoso está sucediendo. Si tú ya tienes la petición, ya la tienes por la fe, tienes la seguridad de que tienes algo que todavía no ves, que no ha llegado, pero tú ya tienes la seguridad de que eso es tuyo, eso significa que algo va a suceder, se va a manifestar, algo poderoso va a suceder. Entonces, ese es el llamado de Dios para que nosotros avancemos y tomemos la cosecha de la cual Él nos ha hablado. Entonces voy a ir terminando aquí. Sí quise compartirles la palabra para tomar visión, para que como tu mentor, como mentores tomemos la visión y entendamos en qué dirección Dios nos está llevando a servirle. Que todo lo que hacemos en la iglesia, alabanza, producción, voluntarios, clase de niños, todo lo que estamos haciendo en la iglesia debe ir hacia esta visión. Debemos aprender a estar unidos en una visión porque, mire, es impresionante. Por cierto, también quiero compartirte esto en la palabra, cuando nosotros nos damos cuenta del acuerdo, de lo poderoso que es que estemos unidos en acuerdo, cuando nos habla en Génesis 11, de la Torre de Babel. Fíjate qué poderoso, porque efectivamente la voluntad humana es lo más poderoso que hay en la tierra y Dios no puede controlar la voluntad humana. Pero cuando nosotros como iglesia nos unimos, como en el aposento alto, en el día de Pentecostés, que dice que estaban todos unánimes juntos. A eso te quiero llevar como mentores y discipulado, a que estemos unánimes. Unánimes es una alma en un mismo sentir, en un mismo corazón, eh, perseverando en la visión que Dios nos ha dado. Fíjate aquí Génesis 11:1. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquémonos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Aquí vemos una figura del anticristo. Este es Nimrod liderando
un proyecto que desafía el cielo y haciendo ellos un nombre para sí mismos. Este es el hombre separado de Dios y representa al anticristo en este último tiempo. De ahí viene Babel, Babilonia. Qué interesante que este es el lugar donde nacieron todas las religiones que tienen en común la adoración a una diosa madre. Entonces, dice entonces, y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Entonces aquí vemos a un líder, Nimrod, que es figura del anticristo, que estará buscando tomar hegemonía, dominio y control del mundo de su tiempo a través de esta torre de Babel. Y vean lo que dice el verso 5: y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vean lo que Dios dijo. Vean lo que Dios dijo. Dios no puede controlar la voluntad humana. Dice, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Estaban unidos en un proyecto para rebelarse en contra de Dios. Y Nimrod, figura del anticristo, estaba desafiando a Dios. Y Dios dijo, lo que ellos se propongan hacer, lo que ellos decidan hacer, nada de lo que ellos decidan les va a ser imposible. Así que dice, vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí los dispersó el Señor sobre toda la tierra. Fíjate, dejaron de edificar. ¿Qué pasa cuando ellos ya no tuvieron comunicación? Cuando ellos perdieron la capacidad de hablar el mismo idioma y de estar en acuerdo, dejaron de edificar. ¿Qué Dios hizo? Nada más confundió su lengua. Ya no podían decir, tráeme ladrillo. Uno hablaba en inglés, otro en francés, otro en español, otro en zapoteca y mixteco. Quién sabe qué tantos idiomas eran, pero no pudieron trabajar en el mismo propósito que tenían y que sí estaba desafiando a Dios. Dios los tuvo que detener. Dios no dijo, no importa que haya muchas religiones, no hay problema. Aquí está la religión verdadera. No, Dios los tenía que detener porque era construirse un hombre famoso, un poder que vendría del mismo hombre para desafiar a Dios. Por eso es que Dios simplemente hizo que ellos dejaran de estar unidos. ¿Cómo dejaron de estar unidos? Porque no se estaban entendiendo, no se escuchaban, hablaban y no se escuchaban, no tenían la capacidad de oírse, de oír al otro, de entender al otro, de ponerse en los zapatos del otro. Y eso es lo que pasa cuando nosotros en el ministerio no nos damos cuenta de lo importante de tener armonía, de estar unidos en un mismo propósito, de tener, bueno, ¿cuál es la visión? Esta es la visión, como dicen, yo jalo. Pues hay que jalar a la visión. No cada quien su visión, sino hay una visión aquí. Y ahí es donde quiero yo ir concluyendo con ustedes. Quiero compartirles acerca del avivamiento que Dios trajo a las islas híbridas en el norte de Escocia, lo impresionante que ocurre y es de lo que Dios nos está hablando en la palabra de profecía que Él nos ha dado. Mi mayor deseo es que tú abraces esta palabra, que ores durmiendo con esta palabra, soñando con esta palabra, tomando esta palabra, teniendo esta petición en tu corazón. Esa es la oración eficaz. Lloro diciendo, gracias Padre por esta cosecha que tú nos has dado. Gracias por esta cosecha de salvación de multitudes. Y lloro tomando la Unitega, mis vecinos aquí en Provenza, así. Estoy llorando y tomando la cosecha. Ya la tengo, ya tengo esa cosecha. Pero Dios me mostró que también ustedes como mentores, como discipulado y la iglesia, necesita dar ese paso y dejar de estar avanzando, quién sabe hacia dónde vamos avanzando. No, tenemos una visión y si tenemos un propósito y no vamos y podemos orar como Jacob, Señor, no me dejes hasta que hayas hecho todo lo que has dicho. Bien, pues les voy a compartir entonces.
para que ustedes vean cómo esto va de acuerdo a la palabra que Dios nos ha dado. Imagina una isla remota, fría, ventosa, en las Hébridas, al norte de Escocia. Estamos a finales de la década de 1940. El pueblo está abatido, las iglesias vacías, la juventud distante de Dios y la moral espiritual de la comunidad en ruinas. Muchos creían que el cristianismo había perdido su fuerza allí. Pero en una pequeña casa sencilla, casi invisible a los ojos del mundo, dos hermanas ancianas, Peggy y Christine, se convirtieron en las protagonistas de una de las historias más extraordinarias de avivamiento jamás registradas. Peggy tenía 84 años y era completamente ciega. Christine, con 82, estaba postrada en cama a causa de artritis. A los ojos humanos, dos mujeres frágiles, olvidadas, sin condiciones de hacer algo grande. Pero a los ojos de Dios, verdaderas intercesoras que cambiarían el destino de una nación. Ellas percibieron el estado espiritual de la isla de Lewis, parte de las Hébridas. No había jóvenes en la iglesia, los cultos eran fríos, los predicadores cansados. Muchos decían, Dios se ha olvidado de esta tierra. Pero esas dos hermanas se negaron a aceptar la derrota. En su casa humilde, casi todas las noches, se arrodillaban delante de Dios clamando, Señor, tú prometiste, derramaré agua sobre el sediento y torrentes sobre la tierra seca. Isaías 44:3. Tú no puedes fallar en tu promesa. Señor, aviva tu obra en esta isla. Oraron y oraron y oraron. No de días, no de semanas, sino de meses enteros, madrugadas enteras en lágrimas, intercediendo por la juventud, clamando por un despertar espiritual. Un día, durante una de esas noches de oración, Peggy recibió una visión. Ella vio las iglesias llenas de jóvenes, hombres y mujeres viniendo de todos lados, llorando y buscando a Dios. No guardó esa visión para sí misma. Llamó al pastor local y le dijo, Pastor, prepárese, el avivamiento viene, yo vi al Señor derramando su espíritu sobre esta isla. El pastor, impresionado, convocó a otros líderes para comenzar reuniones de oración. En una cabaña de piedra fría, algunos hombres empezaron a reunirse 3 noches por semana, clamando. Al principio eran pocos, pero cuanto más oraban, más crecía la llama. Había una convicción clara. Dios estaba a punto de hacer algo. Peggy entonces le dijo al pastor, llame a Duncan Campbell. Dios me mostró que él es el hombre que usará para esta obra. Duncan Campbell era un predicador escocés ya conocido por su vida de oración. Sin embargo, cuando llegó la invitación, la rechazó. Tenía otros compromisos, pero por la insistencia y la oración, meses después fue convencido de ir a la isla, y fue allí donde la historia comenzó a volverse supernatural. La primera noche en que Duncan predicó, no parecía haber nada especial. Predicó la palabra, terminó el culto y salió del lugar. Sin embargo, cuando iba camino a casa, un joven corrió y dijo, Pastor, venga rápido, algo está pasando en la iglesia. Duncan regresó y para su sorpresa, encontró el templo abarrotado de personas llorando, clamando por misericordia. Y no solo eso, afuera cientos estaban de rodillas en la calle, orando espontáneamente. Nadie los había llamado, simplemente sintieron la necesidad irresistible de ir allí. Era como si el cielo hubiera descendido sobre esa pequeña isla. En los días siguientes, la escena se repetía en diferentes pueblos. A veces
sin ninguna reunión programada. Las personas eran tocadas por el Espíritu Santo en plena madrugada. Trabajadores dejaban sus herramientas, caían de rodillas y clamaban a Dios. Jóvenes antes indiferentes buscaban la salvación entre lágrimas. No había música especial, ni mercadeo, ni grandes estructuras. Solo había oración sincera, lágrimas derramadas y un Dios fiel que respondió al clamor de dos mujeres ancianas. Peggy y Christine, aún en fuerzas físicas, eran como columnas invisibles que sostenían ese avivamiento. Cuando los cultos acontecían, ellas estaban en casa intercediendo, y cuando Duncan Campbell predicaba, muchas veces preguntaba: ¿las hermanas están orando por nosotros hoy? Porque sabía que si ellas estaban en oración, el cielo se abriría. Uno de los momentos más marcantes fue cuando Peggy llamó a Campbell y le dijo: «Pastor, esta noche Dios derramará su espíritu en tal iglesia». Y exactamente como ella habló, sucedió. La iglesia fue tomada por la gloria de Dios de una forma tan intensa que incluso quienes pasaban por la calle quedaban paralizados y entraban sin entender por qué. El avivamiento no era solo emoción o éxtasis, era transformación. Hombres violentos se volvieron mansos, familias destruidas fueron restauradas, jóvenes rebeldes se convirtieron en predicadores. Había un peso de santidad tan grande que nadie se atrevía a jugar con las cosas de Dios. El testimonio se esparció por Escocia, luego por el mundo. Predicadores y misioneros oyeron hablar de lo que Dios estaba haciendo en las Hébridas y fueron hasta allí para experimentar y llevar el fuego a otros lugares. Duncan Campbell, el predicador llamado por aquellas dos hermanas de oración, jamás olvidó lo que vivió en la isla de Lewis, en las Hébridas. Él mismo confesaba: «Nunca en toda mi vida vi lo que vi aquí. Era como si la eternidad hubiera invadido el tiempo». Una de las historias más impresionantes ocurrió cierta madrugada. El culto ya había terminado y Campbell caminaba de regreso para descansar, pero de repente un grupo de jóvenes corrió hacia él diciendo: «Pastor, venga rápido, algo está sucediendo cerca de la escuela secundaria». Se apresuró hasta allí. Lo que encontró fue sorprendente. Cientos de jóvenes reunidos de manera espontánea, arrodillados en el suelo, llorando, orando, clamando a Dios. Nadie los había llamado. Era de madrugada y aún así habían salido de casa atraídos por una fuerza que no podían explicar. Campbell escribió que era como si el Espíritu Santo hubiera barrido toda la región en olas invisibles, despertando corazones al mismo tiempo en diferentes lugares. Otro relato cuenta de un pueblo donde la reunión comenzó pequeña, con pocos fieles, pero a medida que oraban, personas comenzaron a llegar de todas partes. Sin entender el motivo, hombres dejaban sus camas en medio de la noche y caminaban hasta la iglesia, guiados solo por un peso en sus almas. En poco tiempo, ya no había espacio dentro del templo. El pueblo se amontonaba afuera, en las ventanas, en las puertas, llorando, cantando, implorando por salvación. Duncan decía que en ciertos momentos la gloria de Dios era tan palpable que incluso respirar parecía difícil. Describió reuniones en las que todos estaban con el rostro en el suelo, en silencio absoluto, tomados por una reverencia sobrenatural. No había música, no había sermón, solo la presencia irresistible del Espíritu Santo. Y no eran solo los cultos. El avivamiento traspasó los muros de la iglesia. En algunas fábricas, las máquinas eran apagadas porque los trabajadores no podían continuar. Se arrodillaban entre los engranes, clamando por perdón. En escuelas,
Maestros interrumpían las clases porque los alumnos comenzaban a llorar bajo convicción de pecado. Incluso en tribunales, jueces veían a los acusados confesando y pidiendo misericordia antes de cualquier sentencia. Era como si la misma atmósfera hubiera sido tomada. Uno de los testimonios más conmovedores es el de un joven que se había burlado de las reuniones. Decía a todos, esto es histeria colectiva, nada más. Pero una madrugada despertó con un peso en el corazón. Salió de casa, caminó hasta la iglesia y cayó de rodillas llorando, entregando su vida a Cristo. Más tarde, se convirtió en predicador. Cada día surgían nuevos relatos. Familias enteras eran transformadas. Maridos violentos se convertían y pedían perdón a sus esposas. Hijos rebeldes se reconciliaban con sus padres. La isla, antes sumida en frialdad espiritual, ahora ardían llamas de oración, alabanza y santidad. Peggy y Christine, las dos hermanas de oración, seguían en el anonimato. No buscaban escenario, no buscaban aplausos. Sus cuerpos frágiles apenas podían salir de la cama, pero sus oraciones sostenían todo aquel movimiento. Eran como columnas invisibles, pero fundamentales. Y siempre que preguntaban a Campbell cuál era el secreto de aquel avivamiento, él respondía sin dudar: el secreto es la oración. Personas escondidas delante de Dios, clamando hasta que el cielo se abriera. Campbell recordaba también que en varias ocasiones, cuando todo parecía cesar, bastaba con que un pequeño grupo volviera a reunirse en clamor y nuevamente la llama se encendía. El avivamiento duró años. No fue solo un evento pasajero, sino una transformación profunda que marcó a toda una generación. Y hasta hoy, cuando alguien estudia lo que ocurrió en las Hébridas, no encuentra explicaciones humanas. No había grandes coros, ni tecnología, ni campañas publicitarias. Solo había oración, lágrimas y un Dios que respondió. Y lo más impactante en todos los relatos es que el Espíritu Santo no necesitaba micrófonos ni escenarios. Él invadía casas, calles, campos, barcos de pesca, minas, escuelas. Iba donde nadie lo esperaba, tocando corazones en lo secreto. Y cada testimonio dejaba una certeza: cuando el pueblo de Dios ora, el cielo responde.